tras la sanción de la ley bases y lo que sobrevino en materia económica, con algunos movimientos intensos con el dólar y con algunos movimientos por parte del gobierno nacional en las últimas semanas, ¿qué es lo que pasará en este segundo semestre? Es imposible saberlo, pero vamos a tratar de averiguar algo con Hernán Herrera, economista, politólogo, docente de UBA y Flaxo. Hernán, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Qué difícil cómo está la mano, ¿no? Hay un gran manto de incertidumbre. En Argentina sobrevivimos permanentemente, ¿no? Con Sí. esta cuestión de tensión e incertidumbre. Pero, ¿cómo pinta después de la sanción de la ley bases? ¿El gobierno está haciendo la plancha o está haciendo algo efectivamente? No te escuché la primera parte de la pregunta, te pido perdón. No, no, si el gobierno nacional, luego de la sanción de la ley bases y algunos movimientos, algunas tensiones que hubo en los últimos días, ¿está haciendo la plancha o está haciendo algo de manera efectiva? Mira, evidentemente el gobierno después de la ley bases se sintió fortalecido en el corto plazo, pero muy rápidamente se encontró con que el mercado ya había pasado a valores esa sanción de la ley bases y inmediatamente le pidió otra cosa, ¿no? Le pidió Ujú. más señales en un contexto en el cual el gobierno en estas últimas semanas, no sé si lo vienen escuchando al ministro, al presidente, están muy confusos a la hora de comunicar lo que están haciendo. Lo más confuso entre las últimas cosas fue la intervención en los dólares contado con liqui por parte de las reservas del Banco Central, que eso no terminó de quedar claro cómo lo estaban manejando, para mí no termina de quedar claro si hay un criterio fijo o cada día van viendo qué hacen con el dólar. Lo que sí está claro es que el Banco Central está perdiendo reservas ya en julio con bastante fuerza. Yo estaba mirando hoy cómo venían las tendencias y lo que en algún momento fue más fuerte, por ejemplo, hacia abril y mediados de junio, se notaba una curva más o menos en la compra de divisas por parte del Banco Central. Desde mediados de junio eso se empieza a caer. Tiene que ver con la liquidación del campo, ¿no? Por supuesto, viene por ahí el problema en un contexto donde la economía está demandando dólares. Entonces, tenés varios efectos al mismo tiempo. Yo lo que estoy viendo es que la ley bases no termina de generar un cambio concreto. Sí pudo haber tenido algún efecto, pero no tiene un cambio concreto. Y sí tiene efectos políticos que pueden generar nuevos movimientos. Hoy vimos a resultado de lo que es el RIGI, que es el régimen de inversiones para grandes empresas multinacionales. Bueno, hay toda una disputa política respecto de cómo se hacen algunas inversiones, y eso no es menor para la Argentina, ¿no? ¿Dónde se ubican las inversiones? ¿Con qué criterios se van a hacer las inversiones? ¿Y qué se espera del federalismo y qué se espera de la regionalización de estas inversiones? Me parece que hay que tenerlo muy en cuenta, y en este punto yo lo veo débil al gobierno. Vos no podés plantearle a Petronas, que es una empresa de sector hidrocarburífero de Malasia de primer nivel, que haga una inversión por un capricho político del gobierno. Y ahí se pierde un poco. No está bien explicado que Río Negro sea mejor que Bahía Blanca. Yo creo que eso da mucho tema para cortar. A tal punto es así, te tiro una y ya te cambio de tema si querés, pero a Sí. tal punto es así que yo recordaba que en 2019 el macrismo puso un barco licuefactor para exportación de GNL en Bahía Blanca. Al Ujú. haber un pequeño excedente, porque se había derrumbado el consumo local y había algunos precios que todavía venían, el macrismo puso un barco en Bahía Blanca que funcionó para exportar gas. Eso quiere decir que ese puerto funciona para exportar gas y no está claro por qué hay que ir a buscar un puerto que no se usó nunca en un contexto donde los estudios de factibilidad ambiental pueden demorar mucho tiempo. Vos no podés hacer un proyecto tan grande en un lugar nuevo sin los estudios pertinentes. Ahí hay todo un montón de cosas que no están bien cerradas, y tampoco veo que la opinión pública, salvo muy contados comunicadores, esté bien informada. Ujú.
Hernán, te consulto en relación con algunos números, algunos datos que tienen que ver con la economía de a pie, con lo más cotidiano, con las industrias, con la producción, con las pymes, con el empleo y el desempleo. A lo largo de estos 6, 7 meses de gobierno de Javier Milei, ¿hay algún síntoma de mejoras o todavía estamos con números en rojo? No, no, por supuesto acá no hay ninguna señal de mejora. A lo mejor podés ir a buscar alguna señal de rebote en algún punto o alguna señal de estabilización. De mejora contra noviembre, olvídate. No, Ujú. salvo los sectores que están disociados del ciclo, que casualmente están bastante vinculados a lo que es el RIGI, que son los sectores hidrocarburíferos, los sectores que exportan, los sectores de la minería, los sectores eh, agropecuarios en muchos casos, salvo esos sectores, no tenés mejoras respecto del año pasado. Y en esos sectores también hay que ir a fijarse, no es tampoco tan homogéneo, pero suelen ser sectores que están disociados del ciclo. Eso quiere decir, la Argentina cae, esos sectores pueden subir, sí, claro, pero no te sirve si vos no integrás, ¿no? Eso es parte de esta discusión. En términos de empleo, lo que estamos viendo es que, en principio, el dato más fuerte es que tenías 5,7% de desempleo en diciembre o último trimestre del año 2023 y el primer dato de desempleo que llegó de 2024 es 7,7. 2 puntos en un trimestre es realmente mucho y, por supuesto, atrás de eso hay un problema social que va creciendo. Uno podría decir que todavía no es tanto como para que la calle esté revolucionada y no sé. Esa es una discusión que hemos tenido acá ya en otras ocasiones y cómo se mueve la calle respecto del dolor social por los ingresos es realmente un tema que merece un análisis sociológico bastante más grande que uno solamente económico, ¿no? Tiene que Ujú. ver con liderazgos, tiene que ver con agrupaciones, tiene que ver con voluntades, tiene con cuestiones políticas que a veces excede el mero análisis económico. Pero por supuesto, los ingresos en muy pocos casos están mejor que en noviembre del año pasado, cuando ya eran ingresos realmente muy bajos. Por eso mismo, además, es difícil bajarlos más, ¿no? Vos tenés que destruir Ujú. todavía más la economía para bajar más los ingresos del sector privado registrado, porque en cuanto vos permitís una estabilización, al ser tan bajo el salario, si esa estabilización en niveles de tanta diferencia entre capacidad de consumo y salario, bueno, es más fácil ir a buscar que las empresas reconozcan esto porque están teniendo un margen que les permite y recuperan salario. Eso para los sectores privados registrados, que serían los que han rebotado, si uno quiere, desde abril, en una parte mínima, pero han rebotado. En cambio, los sectores no registrados o los trabajadores del sector público están muy mal, sufriendo el desempleo, sufriendo la búsqueda de varios empleos al mismo tiempo, cambiando su forma de vivir. Esto se ve en general y se ve con fuerza en las regiones, ¿no? El dato anticipado que tenemos de julio, que tiene que ver con las vacaciones de invierno, muestra una caída del 22% en lo que es el consumo de las vacaciones de invierno, ¿no? Esto es realmente un dato fuerte, es un cuarto Ujú. de las vacaciones de invierno de lo que hubo el año pasado. Entonces, en ese sentido, los sectores de las regiones del país que viven del turismo y es una forma de redistribuir ingresos entre la ciudad y el interior de las provincias también, bueno, se ve muy afectado. Y entonces empiezan a caer un montón de empresas, de comercios, de negocios y el bienestar y la calidad de vida. ¿Cómo se remonta Ujú. esto? Ahí tenemos un problema muy grave. Ujú. Yo no veo que dentro de este modelo puedas remontar esto con mucha fuerza. Sí veo que el plan, como te decía la última vez que nos vimos, que fue hace cosa, un mes más o menos, el Ujú. plan sí sigue pareciendo sostenible. No, si querés, un poco menos, cada vez es menos sostenible por el problema de las reservas que estamos comentando, pero sigue pareciendo sostenible, un poco menos, pero sigue pareciendo como escenario base, digamos que uno trata de trabajar con escenarios a ver cuál es el que más fuerte, no es que uno va a saber qué va a pasar en el futuro, pero el escenario base pareciera que aguantan unos meses más así, frente a las nuevas novedades veremos si siguen Ujú. aguantando más o no, pero un par de meses parece que tienen, y eso es realmente
una señal de, una pregunta, ¿no? Una señal de alerta respecto de cómo vamos a vivir los que vivimos de nuestro trabajo. Hernán, te queremos agradecer como siempre por estar en contacto con nosotros. Hasta un próximo encuentro. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. El economista, docente y politólogo